Hola amigas, mi nombre es Esther y estás en el canal de Esther y su mundo de crochet. En esta ocasión vamos a hacer esta blusa. Mirad, lo podéis hacer en abierto, lo podéis hacer en blusa, lo podéis hacer en vestido. ¿Para qué talla? Para la que queráis, porque en realidad son grannies. Pues más grannies más grande, menos grannies menos grande. El material, el que queráis, como siempre, pues dependerá. Como vivimos en diferentes países, pues en cada país hay un material diferente, ¿verdad? Yo, consejo personal, es que no superéis un material que supere un ganchillo de un 2, 2,5. Mirar, este es el que yo he hecho para mí y en la explicación os lo voy a explicar con un 2,5, porque el ganchillo es más grande y se ve mejor, pero la diferencia es, mirar, yo de hecho tengo aquí ahora mismo dos porque estaba grabando a la vez, y esta es la diferencia que puede haber, ¿ok? Mirar, quedaría bastante diferente. Con este se hace menos granis y con este se hace más granis, pero este tiene mucho peso y es gordito y este es más finito, ¿vale? Así que el material que queráis y el número de ganchillo, el que necesite ese material. Yo os voy a dar un consejo, claro está, porque este material lo estoy vendiendo yo. Esto es hilo de seda 100% viscosa, es una verdadera maravilla. Las que lo habéis comprado, desde luego, estáis repitiendo. Cada vez que queréis una blusa, me pedís qué colores he traído nuevos, ¿vale? Así que os lo dejo en la descripción. Cada bolita de estas son 50 gramos, pero trae 250 metros. Para hacer el vídeo, acabo de pesar esta blusa. De largo tiene 75 centímetros, he hecho un blusón. Y de ancho tiene 115 centímetros, ¿vale? Y lleva manga larga. Y en total me ha llevado 253 gramos, ¿vale? Para que veáis qué ligera queda con este material. Nada más que deciros que es muy fácil, que solo son 2 vueltas, que vamos a comenzar y que os va a encantar. Vamos a por ello. Bueno, chicas, vamos a empezar con lo que es el granny. Como os he dicho, son 2 vueltas, así que más sencillo no puede ser. Os voy a dar un consejo, ¿vale? Que tengáis a mano unos marcadores para facilitaros la vida, que no hacen falta, pero creo que se facilita la vida. Venga, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es dar un primer inicio, ¿vale? Aquí ajustamos bien para que luego no se nos suelte el, el circulito que vamos a hacer. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenetas, vamos al primero y hacemos un punto deslizado. Aquí se nos ha formado un agujerito que es donde vamos a trabajar. Mirad, en esta primera vuelta empezamos con 2, 3 y 4. Esto sería un doble punto alto. Así que he hecho doble punto alto, voy al centro y hago un doble punto alto. Ya tengo dos. Doble hilo, voy al centro, doble punto alto, saco una, saco dos y saco tres. Doble hilo, voy al centro, saco una, saco dos y saco tres. Ya tenemos 4 dobles puntos altos. Atentas. Ahora voy a dar 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mirad, contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en el sexto vamos a hacer un punto bajo. Si nos damos cuenta, luego aquí buscar el centro es muy complicado. Por eso os he dicho que yo pongo un marcador. ¿Cómo lo hago? Pues desde aquí, el marcador ya lo pongo. Mirad, vamos a repetir desde aquí para que no nos queden marcas. Lo digo porque creo que es mucho más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Esta cadeneta que hemos hecho la abrazamos aquí con un marcador. ¿Bien? Ok. Y ahora contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Voy al sexto y hago un punto bajo. Ok. De esta forma, luego a la hora de meter el ganchillo es mucho más cómodo. Venga, vamos a continuar. Ahora hacemos 5 hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Repetimos. Doble punto alto. Aquí en el centro hacemos 1. Doble punto alto. Aquí en el centro el segundo. Doble punto alto. Un tercero. Y doble punto alto, un cuarto. Venga, y repetimos una vez más. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, vamos a ver, 7, 8, 9 y 10. Repito, marcador, abrazando toda la hilera. Y ahora voy hacia atrás y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, voy al sexto y hago un punto bajo. Bien. Y hago 1, 2, 3 y 4 y 5 y vuelvo a repetir la operación. Bien,
repetimos cada hojita de estas. Vamos a hacer un total de 4 veces lo que acabamos de hacer, ¿vale? Llevo una, ahora estoy con la segunda, hasta 4 veces. Venga, vamos a ello. Bueno, ya hemos dado las últimas 5 cadenetas antes de llegar al grupito. Vamos aquí al primero y hacemos un punto deslizado. Bueno, ahora es igual de fácil, solo que vamos a cerrar el pétalo. Mirad, vamos a hacer 1, 2 y 3. Vamos al siguiente y hacemos un doble punto alto, pero sin terminar, ¿vale? Sacamos una vez, sacamos 2. Echo 2 hilos, voy al siguiente, saco una vez, saco 2. Echo 2 hilos, voy al siguiente, saco una vez y saco 2, ¿ok? Cuando tengo todos cierro juntos. Ahora, para llegar hasta aquí, recordemos que aquí poníamos marcadores porque es más fácil, ¿vale? Eso a vuestro gusto. Venga, voy con 5. 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Echo hebra. Y dentro de la orejita voy a hacer 1, 2 y 3 puntos altos sin cerrar y paso por todos. Y ahora separo con 5. Ya veis que los números son muy fáciles. 4 y 5. Otra vez. 3 puntos altos cerrados juntos. Venga. 1, 2 y 3. Paso por todo. Y repetimos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez más al centro. 1, 2 y 3. Paso por todos y 5 cadenetas. 2, 3, 4 y 5 y hago uno más. 1, 2, 3, paso por todos y esta es nuestra esquinita. Esto vamos a hacerlo por cada marcador que hemos puesto, ¿vale? Y ahora para llegar al centro hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Doble hilo. En el primero, punto alto sin terminar. Doble hilo. En el segundo, punto doble alto sin terminar. Doble hilo. En el tercero, punto doble alto sin terminar. Doble hilo y en el cuarto, punto doble alto sin terminar y paso por todos. Mirad, si nos damos cuenta, hemos llegado aquí, así que esto es lo que tenemos que repetir durante toda la vuelta. Fácil, ¿verdad? Venga, pues vamos a terminar. Bueno, chicas, y ya para terminar lo que es la última vuelta, las 5 cadenetas, vamos aquí al primero, hago un punto deslizado, una cadeneta, yo ya he cortado el hilo y cierro. Bueno, mirad, este es el motivo. Me diréis que más fácil no puede ser, ¿verdad, chicas? Porque fácil es muy, muy fácil. Ahora es cuando unimos los motivos y vamos a ver cómo va quedando el diseño. Venga, yo voy a empezar a hacer otra pastilla porque vamos a ir uniéndolas según las vamos trabajando. Bueno, chicas, mirad, yo ya llevo de esta pastilla, llevo esto y quiero unir este lateral, por ejemplo, con este, ¿vale? Venga, vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero, recordemos en los laterales tenemos cuatro grupitos, ¿vale? Pues yo he hecho 1 y 2. Aquí en el centro hay 5. Venga, pues vamos a ver cómo lo unimos. Mirad, para ir al siguiente bodoquillo que hacemos aquí, vamos a hacer 1 y 2. Aquí tenemos el otro. Bueno, pues vamos a ir aquí al centro. Bien, lo cogemos siempre por detrás. Si está así, por detrás. Venga. He hecho 2 cadenetas. Este sería el tercer punto, que es un punto bajo. Hago las otras 2 cadenetas y sigo trabajando con este. Venga, y aquí hago otra vez un bodoque, un punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y punto alto sin terminar. Y cierro. Recordemos, para ir hasta el siguiente son 5, pero como vamos a unir hacemos 1 y 2. Mirad. El tercer punto que vamos a hacer va a ser justo aquí, en la última orejita, ¿vale? El último arquito que tenemos, pues por aquí detrás. Venga, a ver que voy a poneros bien el hilo. Por aquí detrás lo cogemos por detrás, ¿bien? Por aquí detrás hago un punto bajo. 2 cadenetas, venga. Y sigo trabajando en este. Aquí me queda un bodoque. Pues venga, vamos a hacer el bodoque. 1, 2 y 3. Bien. Mirad, ya estamos uniendo. A ver si lo coloco bien. Así, ya estamos uniendo por aquí. Ahora vamos a unir aquí y aquí. Antes teníamos 5 cadenetas para llegar a los puntos altos cerrados juntos. Bueno, pues ahora vamos a hacer otra vez. En vez de 5, hacemos 1 y 2. La tercera
sería justo en el arco, que sería un punto bajo. Este es nuestro tercero. Y ahora 4 y 5 cadenetas, ¿ok? ¿No veis? Simplemente es ir uniendo. Venga, ahora hago el piquito de aquí, de los doble punto altos. Vamos a ello. 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Paso por todo. Ahora tengo otra vez 5 cadenetas. Voy a hacer 2, un punto bajo y 2 para que sean las 5. Así que hago 1 y 2. Colocamos aquí, ¿no veis? Ahora vamos a ir al siguiente arco. Venga, pues desde aquí cojo siempre por detrás, y hago un punto bajo y las 2 cadenetas que me quedan. Venga, estamos otra vez en la orejita. Bueno, pues hacemos 1 sin terminar, 2 sin terminar y 3, si quiere, ahora 3 sin terminar y cierro juntos. Para ir al siguiente necesitamos 5, pues hacemos 1 y 2 cadenetas. Si vemos esta parte de aquí atrás, ¿no veis? Tenemos 3 arcos. Vamos al primero, un punto bajo y otra vez 1 y 2 cadenetas. Vuelvo al que estoy trabajando y hago otra vez 1, 2 y 3. Cierro todo y repito 1 y 2. Bien, voy al segundo arco, que sería justo la esquinita, y hago 1. Y hago 1 y 2. Y vuelvo, mirar, vamos a ir terminando ya esta vueltita con vosotras. 2 y 3. Ya paso por todo y hago 5. Venga, y hago el último que me queda. 1, 2 y 3. Paso por todo. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy aquí a la parte de arriba, un punto deslizado, una cadeneta, cortamos y tiramos. Ok, que esto ya va cogiendo forma, ¿eh? Aquí es donde se van a formar los círculos. Bueno, ya tenemos 2, así iríamos trabajando hasta tener el ancho de la blusa. Vale, pero luego tenemos que hacer una vuelta hacia arriba. Bueno, pues ¿cómo lo unimos a esta parte? Vamos a verlo. Bueno, chicas, hemos aprendido cómo se hace la unión solo 1 contra 1, pero si llegamos aquí y tenemos esta unión aquí, ¿dónde la hacemos? Bueno, pues mirar, después de los 3 puntos juntos, como siempre, a ver, hacemos, a ver, voy más atrás, que había una cadeneta hecha, pues hago 1 y 2 cadenetas, ¿vale? Y ahora, en vez de unir aquí en la esquinita, aquí no, ¿vale? Porque normalmente uniríamos en la esquina de este. Lo que vamos a hacer, como ya los tenemos unidos, vamos a unir aquí, en el centro, ¿no veis? Aquí antes hemos unido, pues en el centro, un punto bajo, 2 cadenetas y bueno, ya seguimos la labor como nos corresponde, ¿ok? Mirad. Bien, de esta forma la unión aquí, que es donde nos va a quedar luego el circulito, pues nos queda perfecta, ¿ok? Voy a terminar este y voy a enseñaros también cómo unimos cuando tenemos que unir 2 laterales. Bueno, mirar, para unir los que son así, que tenemos que unir un lado con el otro lado, pues también es muy sencillo. Hemos ido uniendo ya un lateral, eso ya sabemos hacerlo. Y ahora cuando llegamos aquí a la esquinita, ¿dónde lo vamos a unir? Mirar, si le damos la vueltica por aquí, vemos que tenemos este y este ya unidos. Vamos a unirlo justo con el de enfrente, ¿vale? Tenemos 1, 2 y 3. En este agujerito que veis aquí es donde lo vamos a unir para que nos quede perfecto. Bien, en este agujerito de aquí. Así que yo ya tengo dado el segundo dibujito de la esquina. Hacemos 1 y 2 cadenetas. Y lo dicho, mirad, tenemos el dibujo y el dibujo. Pues aquí, en el centro del de enfrente, por decirlo así, donde ya tenemos las demás uniones. Aquí abrazamos todo y hacemos un punto bajo. Hacemos las 2 cadenetas y ya continuamos uniendo como se nos representa. Ya esto lo sabéis hacerlo del lateral, ¿ok? Ya lo hemos aprendido. Vamos a ir trabajando ahora por este lado. Vamos a ver si lo pongo aquí. Pues ahora vamos a ir uniendo por aquí, por aquí, por aquí y seguiremos trabajando hasta terminar el dibujo, ¿vale? Esto ya lo sabemos hacer. Venga, vamos a ver cómo queda de bonito. Bueno, pues chicas,
Me diréis que no queda bonito. Y bien fácil que es bien fácil, ¿ok? Este es el resultado. Por eso al unir los cuatro nos queda aquí como un circulito, que la verdad es curioso. ¿Lo habríais pensado que se trabajaba así? Pues es así de fácil, solo 2 vueltas para aprender. Bueno, vamos a ver cómo se hace el montaje, los rematitos y todo esto. Venga, vamos a ello. Bueno, chicas, ¿cómo hacemos el montaje de una blusa de granny? Esto lo he explicado ya 8 o 10 veces o 12 igual, ¿eh? Muchas, muchas veces. Entonces, como la mayoría lo sabéis hacer y luego veis vídeos muy largos y son muy pesados, si no sabes cómo se monta un granny, no pasa nada. Vete al primer comentario de este vídeo y ahí te voy a dejar un enlace. Primero, donde puedes comprar el material que te he ofrecido, solo es en España y en Europa, lo siento. Y segundo, el link donde, varios links, donde podéis ver cómo os enseño a hacer el montaje de blusas de granny, porque es muy sencillo, ¿vale? Así que vamos a ello. Bueno, chicas, y mirar, ya poco más queda por explicar. No tiene misterio la blusa. Una vez determinada, pues remates finales. Fijaros en una cosa. Yo, por ejemplo, en la manga lo he dejado sin remate. Me gusta tal y como queda. No quería rematito, ¿vale? En la parte de abajo, ¿veis? Lo he dejado sin remates porque me parece que tiene mucha caída ese tejido y me parece más bonito sin remates. Y luego para la parte de arriba, ¿qué hemos hecho? Pues nada, ya veis, simplemente le he dado una vueltita de puntos bajos. Donde tengo las 5 cadenetas he hecho 5 puntos bajos y donde tengo el puntito del picot pues un punto bajo, ¿vale? Sin misterio, no tiene ningún misterio, la verdad, que la blusa ha quedado preciosa. Bueno, chicas, lo dicho, fácil no, súper sencillo, ya habéis visto que es muy fácil. Por favor, lo dicho, para montar la blusa, si no sabéis cómo se montan los cuadraditos, al vídeo que os dejo en la primera descripción, porque he hecho un montón de vídeos ya explicándolo y son 20 minutos más de vídeo, pues que no merecen la pena, ¿verdad? Porque está explicado muchas veces. Fácil no, súper fácil. Una cosa, primero un cuadro, vamos uniendo y vamos uniendo. Muchas hacéis el cuadrito, ya lo sé hacer, este era ahora como lo monto. No, no, ya te he explicado en el vídeo que es paso a paso, ¿vale? Chicas, que nada, que si os ha gustado el vídeo, como siempre, dejadme un like y compartir en vuestras redes sociales, porque de esta forma a la gente que trabajamos en YouTube nos ayudáis muchísimo, muchísimo a seguir creando, a seguir manteniendo contenido de una forma gratuita. Y otra cosita, si queréis invitarme a un cafelito, al lado del botón de suscribirte tenéis el de unirme. Si me invitáis ahí a un cafelito y mirad la forma que tengo yo de agradeceros en cada nivel, ¿vale? Os mando un beso muy gordito y nos vemos en el siguiente, que también es súper guay. Venga, chao.